En la entrevista de Propuesta Semanal, ya casi cerrando el año, qué bueno contar con la participación del licenciado Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista. No voy a mencionar todos los cargos que ha ocupado en el Estado porque le quitaría tiempo a la entrevista, pero tiene, a pesar de su relativa juventud, una dilatada experiencia en el Estado Dominicano y es también de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Ivanhoe, un placer. Cerrando el año para que pasemos balance. Cómo no, y gracias nueva vez, ¿no?, por darme esta Buenos oportunidad. días, Ivanhoe. ¿Cómo Gracias, estás? Patricia, buenos días también, Ramón y Patricia. Aquí a disposición para hacer un balance, ¿no?, de este año 2021, especialmente en materia económica. Perfectamente. Pero antes vamos a tomar una tacita de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industrias Vanilejas. Muchas gracias. Que entonan. Ana Patricia va a tener que tener una copa de café Santo Domingo. Pero ya me tomé mi café. ¿Tú te la tomaste? Tempranito. Salud. Sí. Salud. Hay muchos temas en el área económica. Yo quisiera comenzar con el tema del crecimiento, porque tú has escrito muchos artículos con el tema del rebote, o el rebote. Aparentemente vamos a crecer 11, que si se compara con el 19, con el 20, es 4 con relación al 19. ¿Cuál es tu opinión de esos resultados? Bueno, yo creo que ciertamente la economía dominicana ha crecido en términos reales y en términos nominales. Y ese crecimiento se ha evidenciado no solamente por el efecto estadístico, es decir, el efecto ponderal, del efecto rebote ponderal, que no es más que la diferencia entre el crecimiento o el decrecimiento pasado versus el de ahora, sino también por el elemento nuevo que he tratado de incorporar en esta semana, que tiene que ver con el diagnóstico que he identificado en la economía del 2021, el resultado final, que lo he llamado de una economía sobrecalentada. Y esta economía sobrecalentada se mide a partir de lo que las autoridades del Banco Central de todos los países estiman, porque es una variable estimada, no observada, que es el producto, el PIB o el producto potencial. El producto potencial de la economía dominicana es de un 5%, medido por el Banco Central, estimado. ¿Y cuál ha sido el desempeño de la economía dominicana registrado, observado? Bueno, 12.4%, y todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, ha dicho que estaría ya cerrando el año 2021 con alrededor de un 11%. Si usted compara ese 11% o el 12.4% versus el crecimiento potencial estimado, pues obviamente usted tiene que llegar a la conclusión de que hay una brecha del producto. Y a esa brecha del producto se le llama, en este caso, porque el crecimiento registrado es superior al potencial, se le denomina economía sobrecalentada. La economía dominicana del año 2021 es una economía sobrecalentada. ¿Y qué significación tiene el hecho de uno decir que la economía de cualquier país está sobrecalentada? Bueno, dos significaciones importantes que toda la literatura económica así lo recoge. En primer lugar es la manifestación del incremento de los precios. ¿Y qué ha acontecido en la República Dominicana? Efectivamente, una tasa de inflación que va a terminar el año 2021 con alrededor de un 7.5%, la más alta en los últimos 10 años, desde que tenemos meta de inflación como esquema. Que es desde el 2012. Exactamente, desde el 2012 hasta ahora, que son Pero 10 perdón, años. el gobierno, las autoridades dicen que eso es importado, que eso es debido al petróleo y a la interrupción de las cadenas de Y suministro. a la misma pandemia. Yo soy en este tema ecléctico, en el sentido de que yo tomo un poco de los enfoques que me provee la literatura económica. Atribuirle a la inflación dominicana únicamente como causal la inflación importada, yo creo que es una opinión absolutista, exagerada. Creo que sí, que tiene incidencia el hecho de que el índice de precio de la FAO se haya disparado en este año 2021, el tema de los fletes, el tema de todas las dificultades que ha tenido el entorno internacional, incide en la República Dominicana, y también el del petróleo, pero resulta que también hay variables locales. ¿Y cuáles son esas dos variables locales? La primera tiene que ver con la base monetaria restringida.
es decir, la liquidez de la economía que provee la autoridad monetaria. Claro. Durante todo el año... Por eso, perdón, es que la inflación subyacente, que es la que mide la política monetaria, es muy alta. Precisamente. Aquella es 7 y pico y este 6 y pico. Hacia eso iba, ¿no? Esa inflación subyacente que queda explicada por la variable monetaria, encuentra sustento, encuentra respaldo en el hecho de que todos los trimestres del 2021 hasta septiembre siempre hubo un exceso de base monetaria restringida respecto al programa monetario del año 2021. Y en los primeros meses del último trimestre se comporta muy próximo al techo. Entonces, Pero perdón, es porque aumentaba el stock de certificado también. También ha aumentado por ese aumento del stock. En parte lo que evidencia es que se ha ido retirando liquidez de la economía. Exacto. Y por eso usted encuentra que en los últimos mes y medio, casi 2 meses, noviembre, diciembre, desde finales de octubre, la base monetaria restringida comienza a descender y situándose más hacia el punto medio de la meta, que es unas variables ancla que maneja la autoridad monetaria, junto con la meta de inflación, que es otra variable ancla, y también el tipo de cambio, que es otra variable ancla. Entonces, esta reducción de la base monetaria restringida es porque las autoridades llegaron al convencimiento de que había presión inflacionaria por el lado monetario en adición al tema internacional. Y esa es la razón por la cual, entonces, este exceso de liquidez que hubo en el país presionó un aumento de la demanda. La demanda, medida hasta octubre del 2021, ha crecido en un 30% en la República Dominicana. Ese crecimiento de la demanda que genera, a su vez, un aumento, una mayor presión en el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que a septiembre, casi octubre del 2021, se sitúa en más de 1.700 millones de dólares, la más alta en los últimos años, incluyendo el periodo atípico del 2020 por el tema de la pandemia, o incluyendo cualquier año de la economía normal como el 2019, 2018, 2017. Entonces, las dos variables que se consideran, las dos variables básicas que permiten fundamentar que una economía está sobrecalentada, es el déficit de la cuenta corriente, y este ha sido altísimo, y va a ser mayor de 1.700 millones de dólares, y al mismo tiempo... Cuando fue bajo, antes de la pandemia fue... Por supuesto, 600, 700 millones, y así dependiendo del año. Y también el tema de la tasa de inflación. ¿Tenemos cifras actualizadas en el Banco Central? ¿Perdón? ¿A qué mes tientan las cifras? Bueno, ahí hay un rezago en el tema del sector externo. Usted la encuentra, en ese caso de la cuenta corriente, hasta septiembre. Pero si uno ve el comportamiento del año, se da cuenta... proyecta. Claro que va a terminar cerrando probablemente por encima de los 1.700 millones de dólares el déficit de la cuenta corriente, que es una variable fundamental para medir el exceso de demanda. Y ese exceso de demanda, obviamente, motoriza el consumo motoriza la expansión de la economía, y la economía termina creciendo más que su capacidad instalada. De ahí que la economía del 2021 está cerrando en forma sobrecalentada, y esa es la razón por la cual el Banco Central aumentó la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos. Adelante, Ana Patricia. Bajo este sobrecalentamiento de la economía, según las proyecciones tuyas, seguiría para lo que es el año 2022. ¿Tú no crees que también hay una parte de la política fiscal que está jugando un papel importante de depresión? Yo pienso que el ajuste hacia el alza de la tasa de política monetaria va en la dirección de quitarle expansión monetaria al ámbito monetario, ¿no? Y eso a su vez va a encarecer el precio del dinero en el sistema financiero y en el resto del sistema financiero, no solamente bancario, sino de todo el sistema financiero dominicano. Y eso naturalmente apunta hacia desmontar un poco el consumo y desacelerar un poco la inversión privada, no la pública. Y entonces, al producirse esos dos fenómenos de forma simultánea, va a quitarle dinamismo excesivo que mostró el crecimiento económico dominicano en el 2021, y para el 2022 estimo que estaría acercándose al crecimiento potencial de la economía, que será en torno al 5 al 6% del Producto Bruto Interno para el año 2022. Es decir, que en el año 2022 la economía dominicana estaría creciendo menos
que en el 2021 y acercándose más al crecimiento potencial. Por el ámbito fiscal... Pero de hecho, perdón, por eso el presidente fue reiterativo en la Cámara Americana de Comercio, habló de 5%. Sí, yo creo que sí, en un par de ocasiones. Porque él está consciente de que el sobrecalentamiento de la economía, aunque en términos mediáticos la cifra llama la atención, resulta positiva. Economía de mayor crecimiento. Sí, en la región o la segunda en la región y que crecimos el 11%. Bueno, para no crecer es mejor crecer. Y yo creo que eso está fuera de discusión. Ahora, el crecimiento tiene que corresponderse con un clima de estabilidad. Y la estabilidad se mide no solamente por el ámbito político, que la tenemos, por el ámbito social, que lo tenemos, sino también en términos de las otras variables de la economía, como por ejemplo el tema de la inflación, que el incremento de los precios en la República Dominicana en el año 2021 ha afectado seriamente los bolsillos, no solamente de los pobres, sino de la clase media. Entonces, eso no es sostenible, pero tampoco es sostenible el déficit y hay quien de la dice cuenta que corriente. ese índice de inflación no se compadece con la realidad de los precios, porque la gente dice, no, que el aceite se duplicó, el otro se duplicó, pero bueno, es una canasta. Sí, una canasta que es ponderada, son como 200 y tantos artículos de bienes y servicios que se consideran en el costo de la canasta, pero si uno se concentra en algunos productos que están estrictamente asociados, digamos, a la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne, uno se da cuenta que la tasa de inflación es mucho mayor que la que va a terminar el año 2021, que rondaría el 7.5%. El gobernador ha apostado a que el año que viene, ya a mitad, volverá la inflación a estar dentro del rango meta. ¿Tú crees que eso será posible? La primera señal que hay para considerar que es una posibilidad es el aumento de la tasa de política monetaria, la tasa de interés del Banco Central. Eso va a ayudar a quitarle auge a la expansión de la demanda interna, que ya dije que la demanda ha crecido un 30%, y eso naturalmente va a reducir la presión sobre los precios de manera interna. Ya está la variable del entorno internacional, que ciertamente hay que considerarlo. Yo creo que todas las firmas de prestigios internacional en el mundo apuntan a que la inflación internacional se va a mantener por lo menos en el primer semestre del 2022. No habría razones entonces para nosotros pensar que ese componente importado, que yo reconozco que incide en la inflación local, pero también reconozco que hay elementos locales, como el del ámbito monetario, y no incluyo el ámbito fiscal, porque el fisco ha ido desmontando el déficit. Esa parte la vamos a tomar en la segunda parte. ¿Cómo no? Porque yo sé que tú tienes datos importantes. Pero, ¿qué ocurriría, ya para cerrar esta parte? Porque en los Estados Unidos hay una inflación de 6 y pico, que eso en Estados Unidos es una cosa escandalosa, porque ellos tienen décadas con 2%. Creo que hace más de 30 años que no había una inflación de ese tipo. Sí. Ya la Reserva Federal está dejando de comprar activos. Se supone que van a subir las tasas de interés. Si ellos suben, nosotros tenemos que seguir subiendo. El efecto del ajuste de la Fed allá en los Estados Unidos, de la Reserva Federal, hacia el alza de la tasa de interés tendrá una repercusión mundial en los mercados de capitales y en los mercados de futuros, básicamente en todo lo que tiene que ver con los commodities. Yo creo que la política monetaria norteamericana tiende a normalizarse, es decir, tiende a quitarle esa abundante liquidez de la que nosotros nos beneficiamos en el país y todo el mundo, porque a veces se piensa que crecieron las remesas en la República Dominicana en cifras históricas, pero eso no es un común denominador único de la República Dominicana, sino que eso le ha acontecido a México, a la India, a Nicaragua, a Guatemala. Es mundial. Las remesas aumentaron porque los Estados Unidos, que tienen la máquina de hacer el dinero, aumentó la liquidez de su economía para aumentar la liquidez del mundo. Porque a veces se piensa que aumentar la liquidez de la economía norteamericana es solamente para ellos, es también para aumentar la liquidez mundial y esta a su vez se convierta en importación desde esos países y se convierte en exportación para los norteamericanos y entonces esos dólares vuelven a retornar a la economía norteamericana. Yo creo que sí, que también eso será una invitación
a que las autoridades monetarias, dependiendo de cómo siga comportándose la inflación y dependiendo de cómo siga comportándose la inversión y también el consumo, pudiera más adelante considerarse un aumento en la tasa de política monetaria local, porque además en el mercado, digamos, de los bonos, eso sería una invitación a elevar las tasas de interés de todos los instrumentos de renta fija, ¿no? Como son los bonos soberanos. Y yo creo que sí, que eso pudiera eventualmente incidir. Y nos afecta. Y nos afecta. Yo te hice la pregunta, pero yo estoy pensando cuando esta inflación que tenía los Estados Unidos y Paul Volcker subió las tasas de interés y eso fue lo que provocó la década perdida en América Latina, la crisis de deuda. Sí. Cuando se aumentaron las tasas de interés a nivel mundial. Vamos a tocar en este segmento la parte fiscal, que no fue expansiva, fue restrictiva. Tú tienes unos datos muy interesantes que tienes que comentarnos al respecto y sabemos que se necesita de forma casi urgente una reforma fiscal que se ha estado aplazando durante muchísimos años. Y si tú me permites ampliar, creo que en el jueves el tesorero hablaba de un superávit de caja. Y el ministro de Economía daba unos datos de que vamos a tener un déficit bajísimo. Mira, yo creo que las declaraciones de los funcionarios en el área económica hay que tomarla con pinza, como decimos coloquialmente. La expresión que no es mía, pero la aplico al ámbito de la economía porque es una expresión prestada del mundo político, puedo denominar esas declaraciones como falso positivo. Y fíjate, aunque te rías, Ramón, tiene fundamento. Es un tema médico. Sí, y también médico, obviamente, con los diagnósticos en laboratorio, ¿no? Pero bueno, se hizo más popular en términos políticos, especialmente con el caso colombiano. Pero el falso positivo de estas declaraciones viene a razón de lo siguiente. ¿Qué estuvieron diciendo los funcionarios durante todo el año 2021 respecto al pacto fiscal o la reforma? Decían que era necesaria porque había que mejorar, evitar que la calificación de riesgo del país fuera severamente, vamos a decir, castigada con un informe no conveniente y una degradación de la calificación de riesgo país. ¿Y qué resultado? Que dos importantes firmas calificadoras de riesgo, la Standard & Poor's y la Fitch, han elevado la categoría de la calificación de riesgo país. Es decir, la han mejorado. Y eso indica que no era necesario el tema de la reforma fiscal en esta coyuntura. Porque además, como parte del falso positivo, usted encuentra que los ingresos del fisco han aumentado en forma importante y de ahí que se elaborara toda una modificación presupuestaria con presupuestos complementarios, haciendo expandir el ingreso público 2 veces, haciendo expandir el ingreso público sobre los 30.000 millones de pesos en exceso o en incremento, más que en exceso, en incremento respecto a las estimaciones originales cuando se aprobó el presupuesto del 2021 en noviembre del 2020. Entonces, con esos dos datos y con el tema del déficit fiscal también, ese otro falso positivo, porque ¿qué se ha dicho ahora muy recientemente en esta semana? Desde el Ministerio de Economía se ha dicho que el déficit fiscal estaría cerrando menos de un 1% del PIB. Eso es un falso positivo porque uno cualquiera diría qué eficiencia. ¿Qué eficiencia administrativa fiscal? ¿Cuánta gerencia fiscal? Pues obviamente, si usted en su casa, para que el dominicano de a pie que nos está viendo por televisión, tiene que comprar para su manutención 4.000 pesos en alimentos, digamos en una quincena, y deja de consumir y gasta 3.000, bueno, no fue que se hizo un ahorro, es lo que está dejando de mantener la calidad de vida de ellos como hogar, ¿no? Y en desmedro de la calidad de vida ha disminuido el consumo, ha disminuido el gasto de la familia. Eso es lo que ha pasado con el fisco. En el fisco, para el año 2021, va a tener un subgasto, vale decir, que han dejado de gastar lo que está aprobado en el presupuesto por ley y que los ingresos se lo permiten, entre 110.000 y 115.000 millones de pesos menos de lo que debe gastar. Eso es algo más del 2% del PIB, 2.2% del PIB,
aproximadamente. Pero ¿y a qué tú atribuyes eso? ¿Fue algo deliberado o hay un problema de gerencia? Yo creo porque eso es en gasto de capital, ¿no? Yo creo que no, es el gasto total. Yo creo que se combinan las dos cosas. Falta de gerencia, y lo voy a sustentar ahora, y el tema de presentar un déficit fiscal menor que lo que incluso ellos mismos habían proyectado, que era un 3% al inicio o al final del 2020 para el año 2021. Y entonces presentar como que ellos son los paladines en el manejo de las finanzas públicas y están mostrando un resultado del balance fiscal dominicano mucho más bajo del pensable. Y entonces yo digo que es una combinación de ambos, porque ese déficit fiscal que ciertamente ahora, si usted lo mide al 3 de diciembre, como yo lo medí, es de 0.67% del PIB, eso se debe a que dos partidas importantes del gasto público dominicano se han reducido. Ya el país sabe que el gasto de capital se ha reducido de casi 14% del gasto total que debe erogar el fisco dominicano, el gobierno dominicano, en gastos de capital, en inversión pública, en obra de infraestructura y demás. Solamente va a gastar, y al 3 de diciembre solamente ha gastado 9%, y ya no habrá tiempo para gastar el 5% que resta, ¿no? Y cuando desde... ¿Y eso en números, de cuánto estamos hablando más o menos? Estamos hablando que en términos de gasto de capital, alrededor de unos 50 a 55 mil millones de pesos menos de lo que debe gastar. Pero más que el gasto de capital, porque ahí se combina la falta de gerencia para manejar proyectos nuevos y para darle continuidad a los proyectos que estaban en curso. Hay otro componente que es la otra cara de la moneda, es el gasto social, porque esta es la parte económica del gasto de capital, pero en la parte objetal usted encuentra que el gasto social dominicano va a tener un subgasto de alrededor de 55 mil a 60 mil millones de pesos. Pero eso es grave. Gravísimo. Menos de lo que está estipulado en la ley de presupuesto vigente, con sus modificaciones, y menos de lo que los ingresos le permite al gobierno gastar. Es decir, no es por falta de ingresos que se ha dejado de gastar, es porque ellos han querido llenarse de vanidad, ¿no?, para presentar un déficit fiscal por debajo de lo que ellos mismos habían estimado. Si la reducción del déficit fiscal se produce en ocasión de que ciertamente usted gastando lo que tiene que gastar mejoró los ingresos por la vía administrativa especialmente, entonces estamos hablando de cierta magia, ¿no? Y especialmente si ese gasto público usted le ha aumentado la calidad. Y la mejor prueba de que el gasto público no tiene la calidad que se ha indicado es que estamos gastando menos en gasto social. Y cuando se gasta menos en gasto social, ¿qué implicación tiene eso? Bueno, en el ámbito de la educación no podemos cuestionarlo porque está el 4%. Y eso es un asunto que religiosamente se le entrega a la entidad de educación, al ministerio. Pero las otras áreas del ámbito social se han visto reducidas en forma significativa. La asistencia social, la ayuda social, los programas de vivienda. Eso afecta a los más pobres. Naturalmente. El gasto social va para los pobres, va para las personas de ingresos bajos y medianos. Y por lo tanto afecta a los más pobres, a los sectores más vulnerables, que son la mayoría de la población dominicana. Y eso es penoso, que un país que todavía padece de los efectos de la pandemia por COVID-19, el país esté gastando, o más que el país, el gobierno esté gastando más de lo que puede gastar. Es como que una persona que está débil, que tiene algunos niveles de insuficiencia alimentaria, y usted le pida que deje de gastar teniendo algo para gastar. No, usted lo invitaría a que consuma alimentos saludables. Yo creo que cualquier médico le haría esa sugerencia. Pero y entonces, ¿cómo se incrementa el presupuesto del año que viene? Porque, por ejemplo, si mi memoria no me falla, para este año había 133 mil millones para gastos de capital. Creo que le ajustaba. 131 mil. Pero creo que va por 144 mil para el año que viene. Sí, pero ¿para qué? Exacto. Si ¿Para no qué? se pudo ejecutar. Si no se pudo ejecutar. Mira, en otros países, y yo creo que esas son cosas prácticas que deben ser imitadas,
ninguna entidad pública, ninguna institución pública, ningún capítulo, e incluso el propio gobierno, podría aumentar el gasto público si no lo ha sabido gastar y no lo ha podido gastar al año que lo precede. En un país que esa parte esté fortalecida, para el año 2022 no podría formular un presupuesto con un gasto público superior al que pudo gastar en el 2021. Y estoy afirmando aquí que el gasto público dominicano, alrededor de 105.000 a 115.000 millones de pesos menos, estaría gastando en el 2021 cuando pudo haberlo gastado. Esa es la razón por la cual las autoridades están diciendo que el déficit fiscal será menor ahora que lo que ellos habían presupuestado. Claro, gastando menos, Claro. pudiéndolo haberlo gastado. Ana Patricia, ¿tiene alguna otra pregunta? Se ejecutó y se ejecuta. Vamos a decir que se fuese a ejecutar para el año que viene. Entonces vamos a tener una presión fiscal muy fuerte. La presión fiscal, medida por el gasto es menor. Mira, y la medí también en este análisis que estoy realizando. Normalmente, ¿qué porcentaje del PIB gasta el gobierno? Alrededor de un 18%. Incluso está consignado en la ley de presupuesto, sí, en la actual, del 2021 y del 2022 también. ¿Cuánto va a gastar el gobierno dominicano como porcentaje del PIB? El 16%, es decir, 2% menos de lo que la ley le permite. Entonces estamos hablando de que la presión fiscal del 2021 es menor en términos de registro, no en términos de estimación, no en términos de programación, de registro de variable observada. Es una presión fiscal menor en el 2021 de lo que se había programado, y eso es penoso en un país con tantas carencias, ¿no? Especialmente en el ámbito social y en el ámbito de infraestructura, tantos viales. Yo vine hace un par de noches del norte del país, proveniente de la provincia de Espaillá, y estaba lloviendo y no había, yo tuve que detenerme en la carretera porque un buen tramo, kilómetros, no están señalizados. Y ante la falta de iluminación, la señalización es la única forma que usted tiene para conducir con ciertos niveles de seguridad. Y yo tuve que parquearme a mi derecha, poner mi luz intermitente hasta esperar que pasara el aguacero, porque no podía ver la carretera. Entonces, ¿cómo es posible que esto acontezca cuando se dispone de recursos para darle el mantenimiento adecuado a las vías tan importantes como la autopista Duarte? Estamos hablando que es probablemente la principal vía de infraestructura. Entonces, con ese subgasto, vamos a llamarlo así, entonces, ¿por qué se aumentó tanto la deuda externa? Bueno, ¿Porque debieron endeudarse menos también? Definitivamente que sí. Y penoso, más penoso a eso que usted le añade, y ahora le agrego, que para el 2022 también el aumento de la deuda sigue su agitado curso, como decía un comunicador en el pasado. Y este aumento de la deuda pública, tanto interna como externa, presentan unas estadísticas como que para que el público piense que la deuda ha bajado, y presentan un coeficiente con el PIB, porque claro, el PIB ha aumentado en dólares y en pesos también. Entonces usted tiene que el denominador ha crecido más que el numerador, y por eso usted tiene un coeficiente más bajo, es decir, lo que en economía denominamos la presión de la deuda sobre el PIB ha disminuido, y ciertamente ha disminuido, pero el stock no ha disminuido. Tanto del sector público, y todavía el servicio, los intereses siguen siendo un porcentaje muy alto de los ingresos fiscales. Por supuesto, porque el país abrazó el tema de buscar financiamiento por la vía más fácil que hay, y la vía más fácil que hay es colocar bonos, porque colocar bonos usted solamente tiene que presentar en los roadshows que se hacen a nivel internacional los atributos de la economía, ¿no? Las fortalezas de la economía. Y ciertamente la economía dominicana muestra algunas fortalezas, eso no lo vamos a negar. Por el contrario, yo creo que el país ha podido sortear un poco esta crisis que se profundizó por la pandemia, ¿no? Y que creo que gracias a una política acertada, pedida, solicitada por la población y por el propio gobierno, asumida por el gobierno, la política de vacunación, el plan de vacunación, yo creo que hay que ponerle una calificación importante en
crear las condiciones para que el COVID, su tasa de positividad se haya reducido como se ha reducido, y también para que el público inversionista, el público que viene como turista, venga con un mayor nivel de seguridad. Y me parece que eso hay que felicitar al gobierno y a toda la sociedad y a los partidos también, que la Fuerza del Pueblo en sus locales los facilitó para que las personas puedan inocularse, y el gobierno lo hizo también, y otras organizaciones lo han hecho de la sociedad civil, y qué bueno que el país en ese sentido ha podido mejorar por la vía de sanitaria, que ha ayudado a esa parte de la economía. Pero la deuda pública dominicana aumentó en el año 2021 y seguirá aumentando en el año 2022, así como también el servicio de la deuda. Y si no hacemos reforma fiscal, porque ya dijo el ministro de Economía que va a ser a largo plazo, parece que llegaremos a un 24... Yo no le doy valor a lo que puedan decir los funcionarios en torno a lo que se va a hacer, porque si usted busca todos los periódicos, era inminente que se iba a comenzar a hacer en enero. Nos metieron miedo con las calificadoras de crédito. Exacto. Es más, en octubre del 2020 dijeron que la prioridad de la agenda pública dominicana era el pacto fiscal, y que en los próximos días se iba a agenciar toda una logística para que fuera una realidad en el 2021. No pasó. Entonces, pero claro, no pasó porque el país le dijo, pero ¿para qué una reforma fiscal? ¿Para qué más impuestos? Si usted ha tenido más ingresos fiscales y ha gastado menos, entonces usted no necesita una reforma fiscal. Ha bajado la presión de la deuda, ¿no? Entonces usted no tiene un problema no va a tener un problema de impago, y entonces la calificación de riesgo por las firmas va a ser mejor, al menos no te van a degradar más. Claro. Y ha pasado una nota positiva, ¿no? De que la calificación de riesgo ha sido mejorada por estas firmas. Y eso es un llamado de atención a las autoridades, porque tienen que afinar las estimaciones y las proyecciones. Yo creo que hay dificultad seria. Usted ve el programa macroeconómico y cuántas reestimaciones se han hecho de todas las variables. Entonces hay un problema, yo no sé si de modelo, yo no sé si de subestimación de la realidad, pero hay problemas en la estimación. Qué pena no tener más tiempo, pero bueno, ¿no? Nos quedamos en el ámbito económico, porque lo que más hay es político para hablar de política. Así es. Pero te agradezco muchísimo. Creo que has aportado cuestiones novedosas y has sabido responder al equipo económico del gobierno. Muchísimas gracias a ti, Ramón, y a Patricia por darme la oportunidad, y a los amigos televidentes les deseo una feliz Navidad. Igual para ti, gracias. Seguimos en Propuesta Semanal.